En este episodio, abordaremos algunas historias de venganza en donde los autores destruyeron por completo la vida de los individuos conflictivos de cada historia. El título de este video está inspirado en la segunda historia. Historia 1. Completé la venganza de mi madre fallecida contra mi padre infiel y su amante. Prometí a mi amiga fallecida que no compartiría esta historia hasta al menos un año después de que ella falleciera. Ese tiempo ha pasado, y su historia es hermosa. Cruel, pero hermosa. Voy a cambiar a la primera persona para contar la historia exactamente como me la contó mi amiga fallecida. Fui hija única de unos padres amorosos. Mi mamá tuvo un embarazo difícil y un parto aún más complicado. Fue tan grave que el doctor les aconsejó no intentar tener más hijos para evitar poner en riesgo la vida de mi mamá. Mi papá entonces se sometió a una vasectomía exitosa. Me entristecía no tener hermanos, pero tuve una infancia feliz hasta que me convertí en adulta joven. Cuando estaba en la mitad de la universidad, diagnosticaron a mi mamá con cáncer de ovario seroso de alto grado, una de las formas más agresivas de cáncer de ovario. La hermana mayor de mi mamá y mi abuela también murieron a causa de ello. Sabíamos que las probabilidades no eran buenas. No sé qué pensaba mi papá, pero empezó una aventura con una compañera de trabajo, una mujer solo unos años mayor que yo. La compañera comenzó a integrarse en nuestras vidas. Iba de compras por nosotros, mantenía la casa en orden, me ayudaba con las tareas e incluso acompañaba a mi mamá durante las sesiones de quimioterapia cuando mi papá y yo no estábamos allí. Yo no tenía idea de lo que pasaba. Para mí, era solo una compañera de trabajo siendo amable con una familia que estaba pasando por tiempos difíciles. Mi mamá luchó con todas sus fuerzas, pero las probabilidades simplemente no estaban a su favor. Un día, mientras la visitaba en el hospicio y jugábamos a serpientes y escaleras, mi mamá se quedó en silencio y luego me dijo, «¿Sabes que tu papá no planea revertir su vasectomía, verdad?» Me sorprendió su pregunta y me preguntaba por qué la hacía, así que dije, «Sí, lo sé, ¿por qué lo preguntas?» Mi mamá me miró y dijo, «Harías bien en mantener esa información en tu mente». Después de eso seguimos jugando y cuando me fui por la noche, la besé y ella dijo, «Sé que estarás bien por tu cuenta». Ella murió esa noche. Creo que sabía que iba a morir esa noche y no quería asustarme. Una vez más, la compañera estuvo a nuestro lado. Nos ayudó a planear el funeral, nos trajo comida, ayudó en la casa, y lentamente empezó a mudarse a nuestra casa. Era como poner una rana en una olla de agua y subir la temperatura. Fue un proceso lento y gradual. Un año después, se había mudado por completo y era parte de nuestras vidas. No recuerdo qué me hizo sospechar lo suficiente como para comenzar a investigar, pero comencé a investigar. Descubrí que la aventura había comenzado poco después del diagnóstico de mamá. Me enfermé, me enfurecí y me entristecí. Saqué mi celular, lista para enfrentar a mi papá y a la compañera con la verdad, pero me sorprendió algo más. Verán, durante una de sus visitas, la compañera nos mencionó a mi mamá y a mí que deseaba tener hijos con su prometido. Mi mamá ya sabía que estaba ocurriendo la aventura y confió en mí para que lo revelara. Pero yo quería clavar el cuchillo aún más, así que decidí jugar un juego largo. Era una apuesta, una que tenía una buena posibilidad de no salir bien, pero era una que estaba dispuesta a asumir. En vez de estallar en ira, mantuve la boca cerrada. Observé cómo se cortejaron, se comprometieron y se casaron 3 años después. Me regocijé cuando anunciaron su compromiso, sonreí con orgullo en su boda y brindé en la recepción. Incluso tomé medidas adicionales para ocultar los resultados de las pruebas del urólogo de mi papá de tal manera que la compañera no los encontrara, pero él sí. Créanme, internamente estaba gritando. Quería que todo el mundo supiera cómo estos despreciables nos lastimaron a mi mamá y a mí durante su momento más oscuro. Estuve peligrosamente cerca de hablar varias veces, pero no dije nada, sabiendo que el resultado valdría la pena. Pasó el tiempo, jugamos a ser una familia feliz, me casé con mi increíble esposo y tuve hijos. Mi papá y la compañera se comportaron como abuelos cariñosos, pero sabía por la expresión dolorida en el rostro de la compañera que lamentaba su nido vacío. Justo cuando estaba empezando a perder la esperanza, llegó el día. La compañera y yo habíamos comenzado la tradición de reunirnos para tomar café poco después de la muerte de mamá. Hablábamos de cosas de chicas, de nuevo, mientras yo internamente gritaba. Reíamos, llorábamos, y hablábamos de amor y de la vida, ese tipo de cosas. Ese día, la compañera estaba triste y melancólica. Podía notar que había estado llorando y le pregunté qué pasaba. No podía creer lo que escuché. Ella había luchado por quedar embarazada durante años, pero asumió que por el estrés del trabajo, el embarazo nunca se dio. Luego sus periodos comenzaron a distanciarse. Decidió ir al médico para averiguar por qué. Resultó que estaba entrando en la menopausia y sus posibilidades de quedar embarazada se habían reducido. El médico le dijo, en esencia, que sus años fértiles habían terminado.
Mientras yo hacía ruidos de simpatía, la compañera dijo, no tiene sentido, intentamos todo para tener hijos, pero no pude quedar embarazada, no sé por qué. Fue entonces cuando supe que era el momento. Le dije, ¿quieres decir que mi papá nunca te lo dijo? Ella preguntó, ¿decirme qué? Luchaba por no sonreír mientras jugaba el papel de, no es mi derecho hablar de eso y no puedo creer que no te lo haya dicho, hasta que prácticamente me rogó. Debería haber ganado un premio por mi actuación. Le conté sobre la vasectomía y que mi papá nunca tuvo intención de revertirla. No pueden imaginar cómo se desinfló la compañera. Sus hombros se hundieron, bajó la cabeza y lloró en sus manos. Quería regocijarme, quería burlarme de ella en su cara, pero sabía que eso me haría parecer una persona terrible, así que la abracé y le froté la espalda, diciéndole que mi papá era horrible por no decírselo, que merecía un resultado diferente y que él había desperdiciado por completo su tiempo. De nuevo, luchaba por no sonreír. Cuando se fue, le dije que siempre estaría allí para ella, pero sabía que no iba a ser parte de mi vida nuevamente. Después de todo, yo era la hija del hombre que la traicionó. Una vez que se fue y estuve sola, lloré de alegría y alivio porque valió la pena, pero también con profunda tristeza porque mamá no estuvo allí para verlo. Esa fue la última vez que vi o hablé con la compañera. Unas semanas después, mi papá me llamó furioso. La compañera había hecho las maletas y se había ido, dejándolo con papeles de divorcio. Ella le gritó por no ser honesto con ella sobre su vasectomía y por no tener intenciones de revertirla. Le dijo que sabía que ella quería hijos y que había desperdiciado todos sus años fértiles, y que me había dejado a mí la tarea de decírselo. Mi papá me dijo, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nosotros te amábamos. Yo respondí en tono frío, tú y mamá hicieron un excelente trabajo enseñándome a mantener secretos, y colgué la llamada. Nunca volví a hablar con mi papá. Lo último que supe de él es que él y la compañera de trabajo se habían divorciado y que todos lo rechazaron por haber mantenido ese secreto toda la vida. Sé que no me reuniré con mi mamá después de morir. Lo que hice fue horriblemente cruel. Debería haber hecho lo que mamá quería y revelar el secreto antes, en lugar de desperdiciar la juventud y los años fértiles de la compañera. Aunque ella podría haber adoptado, probablemente moriría antes de que sus hijos crecieran completamente, pero es que era muy difícil tener compasión y misericordia por una mujer que se integró en la vida de mi madre moribunda, solo para acostarse con el esposo de mi madre mientras mi mamá languidecía hasta morir. Historia 2. Mi ex robó mi dinero, mi casa y me dejó en deudas. Yo le devuelvo el favor enviándola a prisión. Mi ex me robó cerca de 90.000 euros que ahorré durante 9 años, y cuando la llevé a la corte, perdí por falta de pruebas. En ese momento me sentí devastado y lo perdí todo. Incluso me demandó por daños emocionales y tuve que pagarle 55.000 euros. Así que me vi obligado a vender mi casa y tomar un gran préstamo del banco. Me quedé con un amigo que me ayudó a encontrar buenos abogados, y encontramos uno increíble. En un solo día, me ayudó mucho y hasta logró obtener información sobre quién retiró el dinero de mi cuenta bancaria. Algo no estaba bien, una transacción se realizó el 29 de junio a mi nombre. Yo no la hice, ni siquiera estaba en el país en ese momento. Estaba listo para volver a la corte cuando descubrí que ella había tenido el descaro de comprar mi casa con el propio dinero que me robó. Bueno, tengo una caja fuerte que nunca le mencioné, escondida en el baño detrás del gabinete. Ella arruinó mi vida, así que, ¿por qué no arruinar la suya aún más? Un cómplice me ayudó a comprar drogas por un valor de unos 400 euros y utilicé a un amigo para esconderlas en esa caja fuerte. La caja fuerte tiene un código de 4 dígitos, que es 0000, nunca llegué a cambiarlo. Y antes de llevarla a la corte nuevamente, ese mismo amigo que escondió las drogas la delató. Tomó alrededor de una semana para que la policía obtuviera una orden para registrar la casa, no encontraron nada en las primeras 2 horas, y no lo habrían hecho si mi amigo no hubiera dejado la cubierta de la caja fuerte abierta. Esos 400 euros en drogas equivalen a una multa de 5.000 euros y 12 años de prisión. Bueno, no he terminado aún. Es hora de volver a la corte. Mi abogado consiguió las grabaciones de cuando se transfirió el dinero del banco y también obtuvimos un documento que demostraba que no estaba en el país en ese momento. También descubrimos la cuenta a la que se envió el dinero, que estaba a nombre de mi ex. Bueno, mira cómo han cambiado las cosas. Mi abogado también exigió el pago por daños emocionales, todo el dinero que fue robado, la casa y además una cantidad equivalente al doble de la deuda que tenía en el banco, lo que es igual a unos 140.000 euros. La expresión en su rostro cuando todo se vino abajo fue totalmente gratificante. Y además de los 12 años por posesión de drogas, recibió 25 años adicionales por robo y falso testimonio. Espero que disfrute desperdiciar sus años en prisión. Historia 3. ¿Abusaste de mí cuando era niña? Ahora esta adolescente te dejará sin amigos, sin trabajo, sin dinero y enfrentando cargos judiciales.
He querido contar esta historia durante mucho tiempo y pensé que este era el lugar perfecto. Pido disculpas si la ortografía y la gramática no son perfectas. Cuando tenía unos 10 años, mi papá consiguió una nueva novia, Laura. Laura era un monstruo malvado. Cuando la conocí, era encantadora y amistosa, rápidamente me agradó, pero con el tiempo, todo empeoró rápidamente. Todo empezó de a poco. Laura me robaba cosas y luego lo negaba, y por supuesto, todos le creían a ella. Me decía que mi papá la amaba más a ella que a mí y que si quería, con un chasquido de sus dedos, él me abandonaría por completo. Leía mi diario y luego contaba a todos lo que había escrito. También me denunció a la Sociedad para la Prevención del Maltrato Animal porque supuestamente yo maltrataba a mis mascotas, lo cual no era cierto. Después de un par de años, hizo que mi papá me pegara. Sé que él era un adulto con decisiones propias y lo considero igualmente responsable. Ella constantemente le decía a mi papá lo mala que era yo y lo animaba a lastimarme. Después de un tiempo, él siempre explotaba y terminaba haciendo lo que ella quería. Hay muchas más cosas que hizo, pero eso les da una idea. Mi papá y Laura se separaron cuando yo tenía unos 16 años, pero todavía tenían una casa juntos. Fue en esa época, siendo una adolescente deprimida y miserable, cuando decidí que me vengaría. Pasé meses planeándolo y esto fue lo que hice. Quería que la vida de Laura se desmoronara por completo de una sola vez, así que todo tenía que estar perfectamente sincronizado. Empecé por hacer que la despidieran y le pusieran antecedentes penales menores. Laura trabajaba en un almacén de la policía para artículos incautados, pero la traviesa de Laura estaba robando del almacén, así que tomé notas de todo lo que robaba. Una vez que tuve una lista decente, contacté a su jefe de forma anónima con mi lista. Laura fue suspendida de inmediato, y después de unas semanas, fue declarada culpable de robo. Fue despedida de inmediato y acusada de robo, incluyendo el robo de una sustancia de clase C, un tipo de droga que requiere receta médica. Ahora Laura estaba desempleada y para todos los propósitos prácticos ya no podía conseguir trabajo. Pasé a la segunda etapa. Laura, sin ingresos, necesitaba vender la casa ya que no podía pagar la hipoteca. Mi papá también quería venderla para poder mudarse con su nueva novia. Así que hice que la casa fuera invendible y bastante desagradable para vivir. Mi papá y Laura eran tontos y nunca cerraban la puerta trasera. Yo no tenía llaves, así que me colaba cuando sabía que no estaban y escondía cosas desagradables, bichos por todas partes, camarones viejos escondidos debajo de los pisos, incluso cosí algunos camarones viejos en la parte inferior de las cortinas. También puse ratones muertos por todas partes, incluyendo debajo de la almohada de Laura y ratones vivos en la despensa. La casa apestaba y nadie podía explicar por qué. Los agentes inmobiliarios se negaban a listar la casa, o la listaban por un valor mucho menor a su valor real de mercado, y los posibles compradores se iban rápidamente después de no poder explicar la fuente del olor nauseabundo. Laura estaba a un paso de la bancarrota, exactamente como yo quería. Solo quedaba un área de su vida por destruir. Laura había estado en una relación durante un año más o menos con un tipo. Ni siquiera recuerdo el nombre del pobre hombre, lo llamaremos John. Bueno, Laura estaba engañando a John con el propio padre de John ni más ni menos. El pobre John le propuso matrimonio a Laura, pero él necesitaba saber quién era ella realmente. Un día, cuando Laura tenía al padre de John en la casa, entré por la puerta trasera sin cerrar, tomé su móvil que había dejado en la cocina, me tomó varios intentos y mucha vigilancia de la casa para tener suerte con el teléfono. Le envié un mensaje a John desde su teléfono fingiendo ser Laura, le dije que estaba enferma y le pedí que viniera. Por supuesto, el buen John se apresuró a ir. Desbloqueé la puerta principal y le envié un mensaje diciéndole que entrara sin llamar a la puerta porque estaba en la cama enferma. Me fui y me escondí cerca. El drama fue intenso. Laura y el padre de John medio desnudos, persiguieron a John por la calle, gritando y llorando. Creo que John incluso golpeó a su padre antes de marcharse. Obviamente, la relación terminó y el padre de John incluso dejó a Laura en un intento de obtener el perdón de su hijo. Así que Laura estaba sola, sin dinero, sin empleo, enfrentando cargos y a punto de la bancarrota. Lamentablemente, no sé cómo termina la historia. Corté contacto con mi papá en esa época y, por lo tanto, mi conexión con Laura se fue. Recuerdo que mi papá mencionó que ella había caído en una enorme depresión justo antes de dejar de hablar con ella, así que, en mis ojos, mi objetivo se había logrado. No necesitaba ver las consecuencias, solo saber que lo había logrado era más que suficiente para mí. Y esa es la historia de mi venganza. Escribiéndola me doy cuenta de lo increíble que suena, pero literalmente fue algo que me pasó. Historia 4. Mi nueva jefa decidió ponerme en mi lugar, pero yo decidí que mi lugar estaba en otro sitio y que el suyo estaba en la fila del desempleo. El año pasado, mi antiguo jefe, muy querido por todos, dejó la empresa.
Mientras buscaban un reemplazo, la alta dirección decidió que la persona a cargo de otro departamento sería nuestra jefa, por el momento, claro. Esta persona, llamémosla Diana, no tenía ni la menor idea de lo que hacía nuestro equipo, ni tampoco quería aprender. Bien, no es que me importara, ya que yo solo quería hacer mi trabajo, ganar dinero y que me dejaran en paz. El problema surgió cuando de repente decidió que le estábamos faltando al respeto con todo lo que hacíamos. ¿No llegábamos con 15 minutos de anticipación a una reunión? Falta de respeto. ¿Necesitas ir al baño? Falta de respeto. ¿Tomas tus días de vacaciones ofrecidos por la empresa? Falta de respeto. Finalmente, tuve suficiente y comencé a documentar cada instancia, con pruebas y testigos, en una hoja de Excel enorme. En ese momento, claro que era molesto y estaba buscando otro trabajo de manera pasiva, pero había lidiado con cosas peores. El punto de quiebre para mí llegó durante mi revisión anual. Fue la primera y única vez que me pusieron en un plan de mejora de rendimiento. Me dijeron repetidamente que era perezoso y faltaba al respeto, a pesar de que muchos clientes me dieron comentarios positivos y trabajaba hasta las 10 de la noche la mayoría de los días. Pero me mantuve callado y seguí la corriente, hasta que obtuve un nuevo trabajo. Fue entonces cuando di rienda suelta al desastre. Verán, algo importante que debo mencionar es que, aunque nuestro antiguo jefe era genial, nadie iba a renunciar al trabajo para solidarizarse con él. Pero si yo fuera a renunciar, bueno, esa es una historia muy diferente. En mi trabajo, además de mis actividades laborales, también me dedicaba a facilitar el trabajo de mis compañeros. Era una especie de pegamento que mantenía unido a todo el equipo. Así que cuando renuncié, todos los demás en mi equipo lo hicieron también. ¿Y qué hacía nuestro equipo?, se preguntarán. Bueno, ofrecíamos un servicio que generaba la mayor parte de los ingresos de la empresa. Sin nadie para proporcionar el servicio, la empresa se dirigía hacia la bancarrota. Volviendo a la historia, cuando presenté mi renuncia, decidí incluir el documento de Excel con el listado de todos los abusos de Diana para proporcionar más información sobre por qué me iba. Y para rematar, decidí enviar una copia oculta al director general. Él y yo éramos bastante cercanos y me había dicho en múltiples ocasiones que haría cualquier cosa para mantenerme en la empresa. Cuando se enteró de las locuras de Diana, cumplió su palabra y me preguntó si debía despedir a Diana. Aunque Diana podía ser un problema, ella tenía hijos pequeños y yo no quería ser cruel, así que le dije que no, pero que si alguien más se iba por ella, entonces sí debería replantearse su empleo. Pues bien, llega y pasa mi último día, y el resto del equipo presenta sus renuncias, efectivas de inmediato, citando la falta de respeto de Diana como razón específica. Sin equipo que gestionar, el director general decide que Diana ya no tiene un lugar en la empresa y decide despedirla sin indemnización. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque Diana decidió hostigarme con llamadas telefónicas incesantes durante varios días. Pero mi nuevo y elegante trabajo es en un bufete de abogados y pude conseguir que uno de ellos redactara una orden de cesar y desistir. No he vuelto a saber nada de ella y ahora solo estoy disfrutando de mi nuevo trabajo, libre de Diana. ¿Y tú alguna vez tuviste la oportunidad de vengarte de tus opresores con consecuencias devastadoras? Compártenos tus experiencias en los comentarios. También te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos un me gusta, ya que eso nos da una oportunidad de que YouTube comparta el canal con otras personas. Hasta la próxima.